Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este video de señalización celular. Espero les sea de apoyo. Mi nombre es Erika Alejandra Navarro Sánchez, soy del primer semestre en la carrera de nutrición en la Facultad de Medicina. Empecemos definiendo unos conceptos. La transducción de señales se refiere al proceso general por el cual una célula recibe una señal externa, como una hormona, un neurotransmisor, un factor de crecimiento, y la convierte en una respuesta interna. La transducción empieza con la unión del ligando al receptor, continúa con la activación de segundos mensajeros o cascadas enzimáticas y termina con una respuesta celular, que puede ser una expresión genética, las secreciones o una contracción. Mientras que las rutas de señalización, en cambio, son los caminos específicos que sigue esa transducción. Por ejemplo, cuando decimos la vía del adenosín monofosfato cíclico o la vía de la activación de proteínas quinasas, nos referimos a rutas concretas, con moléculas específicas que se van activando una tras otra. Cada ruta es un ejemplo particular dentro del fenómeno más general que conocemos como transducción de señales. Entonces, cuando hablamos de rutas de señalización celular, nos referimos a la manera en que una célula recibe información del medio y la transforma en una respuesta interna. Es como una cadena de mensajes, un estímulo externo. Por ejemplo, una hormona o un factor de crecimiento se une a un receptor en la membrana de la célula. Esa unión provoca un cambio en la forma del receptor, que actúa como interruptor, encendiendo o apagando otras moléculas dentro de la célula. Existen muchas rutas de señalización, pero en general todas comparten el principio de traducir una señal inicial en una cascada de eventos intracelulares que terminan en una respuesta biológica, que puede ser, como ya habíamos mencionado, la activación de genes, producción de proteínas, la migración de la célula, su proliferación o incluso su muerte programada. Algunas rutas famosas son las que dependen de receptores acoplados a proteínas G, donde las proteínas G actúan como mediador al activar segundos mensajeros, como lo son el adenosín monofosfato cíclico o el IP3. Otras rutas funcionan a través de receptores tirosina quinasa, que al fosforizarse a sí mismos y a proteínas cercanas van encendiendo una cadena de quinasas, como las proteínas quinasas activadas por mitógenos, que finalmente llegan al núcleo. También existen otras rutas donde el receptor mismo es un canal iónico y la señal se transmite cambiando las concentraciones de iones, como en el caso de la entrada de calcio. Los tipos de receptores que vamos a ver en esta presentación son los receptores acoplados a proteínas G, los receptores asociados a enzimas y los receptores asociados a canales ionotrópicos. Lo interesante es que estas rutas no funcionan de manera aislada, sino que se cruzan, se regulan entre sí y forman redes de comunicación. Una misma señal puede activar varias rutas dependiendo del tipo de célula, y una misma ruta puede ser estimulada por diferentes moléculas. Gracias a esto, este sistema tiene flexibilidad y precisión para responder. En organismos multicelulares, este sistema es todavía más complejo, porque estas rutas permiten que una célula se comuniquen con otras a distancia o de manera local, por ejemplo mediante señales endocrinas que viajan por la sangre o señales paracrinas que actúan sobre células vecinas. Antes de hablar sobre los receptores, hablemos más sobre estos tipos de señalización celular, empezando por la endocrina. En la señalización endocrina, la célula emisora es una glándula endocrina o una célula secretora especializada que fabrica una hormona. Primero, esa hormona se sintetiza y se empaqueta o se difunde si es esteroidea. Luego, la hormona entra en el torrente sanguíneo y viaja por todo el cuerpo. En el plasma hay muchas hormonas solubles que viajan libres, pero otras viajan ligadas a proteínas transportadoras. Más adelante, la molécula llega a células diana distantes que expresan receptores específicos. Si la hormona es peptídica, se une típicamente a un receptor en la membrana. Si es lipofílica, suele atravesar la membrana y se une a receptores intracelulares o nucleares. La unión desencadena una cascada intracelular que produce la respuesta fisiológica, que puede ser al metabolismo, al crecimiento, a la secreción, etc. Finalmente, la señal se termina por degradación en sangre o tejido, por captación, recaptación o por internalización o desensibilización del receptor. Este tipo de señal endocrina actúa a distancia y el efecto suele ser más lento, de minutos a horas.
El otro tipo de señal es la vía paracrina. La señal paracrina ocurre cuando una célula libera una molécula que actúa sobre células vecinas en el mismo tejido. En este caso, la secuencia comienza con la síntesis y liberación local del mediador. A continuación, la molécula se difunde por la matriz extracelular a una distancia corta hasta alcanzar las células adyacentes que tienen los receptores apropiados. Al unirse al receptor, se inicia la transducción intracelular y se genera la respuesta en las células receptoras. La señal paracrina se detiene pronto porque muchas de estas células tienen vida media corta, son degradadas por enzimas locales o quedan fijadas a la matriz. Un ejemplo claro es el óxido nítrico producido por células endoteliales. Primero el endotelio sintetiza óxido nítrico, luego se difunde a la célula muscular lisa cercana, activa la guanilato ciclasa soluble y eleva el guanosil monofosfato cíclico, lo que provoca relajación vascular en cuestión de segundos o minutos. El otro tipo de señalización es la autocrina. En la señal autocrina, la célula emisora también es la diana, porque produce un factor que vuelve a actuar sobre sí misma. El proceso empieza con la liberación o exposición de la señal por la misma célula, continúa con la unión al receptor propio y prosigue con la activación de cascadas internas que refuerzan o modulan la conducta celular. Este mecanismo es muy usado para amplificar respuestas, por ejemplo, en los linfocitos T, que una vez activados secretan IL-2 y expresan su receptor IL-2 para proliferar, y también por células tumorales que se autoestimulan con factores de crecimiento. La terminación de esa señal ocurre por internalización del receptor, degradando la señal o mecanismos de retroalimentación negativa. Otro tipo de señalización muy famoso es la neuronal, o sea, la sinapsis. La comunicación neuronal es extremadamente rápida y específica. En la sinapsis química, la secuencia comienza cuando un potencial de acción llega al botón presináptico. Ahí se abren canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio entra y provoca la fusión de vesículas neurotransmisoras con la membrana presináptica mediante el complejo SNAR. El neurotransmisor liberado llena la hendidura sináptica y se une a receptores postsinápticos. Si son ionotrópicos, abren canales iónicos y generan un potencial postsináptico inmediato. Si son metabotrópicos, o sea, asociados a proteínas G, activan segundos mensajeros y respuestas más lentas. La señal se termina en milisegundos por recaptación a través de transportadores, también por degradación en la hendidura o por difusión. Finalmente, tenemos el tipo de contacto dependiente, también conocido como la yuxtacrina. La señalización por contacto dependiente requiere que las membranas de dos células estén en contacto directo, que se estén tocando. No hay difusión de la señal. El mecanismo típico empieza cuando una molécula ligando transmembrana en la célula emisora, por ejemplo, una delta, se pone en contacto físico con un receptor transmembrana en la célula receptora, como puede ser una notch. La unión induce cambios conformacionales, o sea, cambian en su forma, y en muchos casos cortes proteolíticos del receptor que liberan un fragmento intracelular que se traslada al núcleo para modificar la expresión génica. Este tipo de comunicación es esencial en el desarrollo y en el sistema inmunitario. Por ejemplo, la interacción entre una célula presentadora de antígeno y un linfocito T requiere un contacto físico con moléculas MHC peptído y coestimuladoras. Este tipo de señal es precisa y solo afecta a la célula adyacente. La terminación se logra cuando se interrumpe el contacto o el receptor es degradado. Ya que hemos hablado de los tipos de señalización, ahora hablemos de los receptores, los tipos de receptores y los factores comunes que veremos. Independientemente del modo, ya sea endocrino, paracrino o neuronal, los participantes recurrentes son la molécula señal, que puede ser una hormona, un neurotransmisor o un factor de crecimiento, la célula emisora, el medio de transporte, el receptor de la célula diana y las vías efectoras internas. La duración y la velocidad de la señal dependen del modo.
La sináptica es más rápida, dura milisegundos. La paracrina y las asociadas a proteínas G son rápidas pero locales, duran de minutos a segundos, mientras que la endocrina y la neuroendocrina son mucho más lentas y de mayor alcance. Estas duran de minutos a horas. La terminación puede implicar degradación enzimática, recaptación, fijación a transportadores, difusión o internalización del receptor. El primer tipo de receptor del que hablaremos son los receptores asociados a canales iónicos, también conocidos como ionotrópicos. Estos son proteínas de membrana que funcionan como canales para el paso de iones que se abren o se cierran cuando un ligando, que puede ser generalmente un neurotransmisor, se une a ellos. Esto provoca cambios rápidos en el potencial de membrana. También se conocen como canales iónicos regulados por ligando. La principal característica de este tipo de receptor es que la unión de un ligando a una parte de la proteína receptora provoca un cambio conformacional que abre el canal iónico, permitiendo el paso de iones como lo son el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Su mecanismo inicia con la unión del ligando. Una molécula señal como un neurotransmisor, por ejemplo, la acetilcolina, se une a un sitio de reconocimiento específico en la parte extracelular de la proteína receptora. La unión del ligando provoca un cambio rápido en la estructura tridimensional del receptor. En el caso del receptor de la acetilcolina, las subunidades proteicas giran, abriendo un poro en el centro del canal. El poro del canal se abre, permitiendo el paso de iones específicos como el calcio, potasio, cloro y sodio a través de la membrana celular, siguiendo siempre su gradiente electroquímico. Finalmente, el movimiento de los iones altera el potencial de membrana en la célula postsináptica, generando una respuesta celular. Esta respuesta puede ser excitadora si entran iones positivos, porque la célula se despolariza, haciéndola más propensa a generar un potencial de acción. Un ejemplo de esto es el receptor nicotínico de acetilcolina. Pero igual puede ocurrir una respuesta inhibidora si entran iones negativos o si salen iones positivos, pues la célula se hiperpolariza, lo que la vuelve menos propensa a generar un potencial de acción. Esta respuesta es breve. El canal se cierra cuando el ligando se disocia del receptor o es degradado. Otro tipo de receptor son los receptores asociados a proteínas G. Los receptores acoplados a proteínas G se conforman de 7 hélices transmembranales y se asocian intracelularmente a una proteína G. Las proteínas G se subclasifican de dos maneras principales: por su estructura, que puede ser en proteínas G heterotrimétricas y proteínas G pequeñas. Las proteínas G heterotrimétricas son compuestas por 3 subunidades: la alfa, la beta y la gamma, mientras que las proteínas pequeñas son monoméricas, o sea, de una sola subunidad. Otra manera en la que se subclasifican es por la función. En esta hablamos más que nada de las proteínas G heterotriméricas. Se agrupan en familias como las GS, GI, GQ, G12, G13, según la subunidad alfa que posean y la cascada de señalización que activen. Este tipo de receptores no son canales directos, sino que funcionan como interruptores que al activarse prenden cascadas de segundos mensajeros dentro de una célula. En este caso, la unión del ligando provoca que el receptor active una proteína G en el interior de la membrana. Esa proteína G, a su vez, estimula enzimas como la adenilato ciclasa o la fosfolipasa C, que fabrican segundos mensajeros como lo son el adenosín monofosfato cíclico, el diaglicerol o el IP3, que es el inositol trifosfato. Esos segundos mensajeros pueden abrir canales, activar proteínas quinasas o liberar calcio de orgánulos, generando una señal amplificada. Este sistema es más lento que los canales iónicos, pero también es mucho más versátil. Los receptores asociados a proteínas G participan tanto en señalización endocrina como en la paracrina y también en la sináptica, que ocurre con algunos receptores. En este tipo de
señalización existen diferentes vías. Su mecanismo en sí es cuando un ligando, una hormona o un neurotransmisor se une al receptor de proteína G, provocando un cambio en la forma del receptor. Este cambio conformacional permite que el receptor se una a la proteína G inactiva, que está asociada a la membrana celular. Esto hace que la subunidad alfa de la proteína G, libere GDP, o sea, guanosin difosfato, y se una a una guanosin trifosfato, activándose. La subunidad alfa unida a GTP se separa del dímero beta-gamma. Tanto la subunidad alfa activada como el dímero beta-gamma pueden interactuar con proteínas efectoras y desencadenar diversas vías de señalización. Un solo receptor puede activar múltiples proteínas G, lo que amplifica la señal original. La subunidad alfa se desactiva a sí misma hidrolizando el guanosin trifosfato a guanosin difosfato y fosfato. Esto hace que se reasocie con el dímero beta-gamma, volviendo la proteína G a su estado inactivo y original. Entre las vías de señalización principales con los receptores asociados a proteína G está la vía de la adenilciclasa, que se da a través de la subunidad de GS, que es una proteína estimuladora. Su efecto es activar la enzima adenilciclasa. La adenilciclasa convierte el ATP en AMP cíclico, o sea, en adenosín monofosfato, y el adenosín monofosfato a su vez activa la proteína quinasa A, que fosforila diversas proteínas y provoca una respuesta celular. Pero también puede ocurrir la acción contraria a través de la proteína GI, que es inhibidora. Su efecto es inhibir la enzima adenilciclasa, haciendo que a su vez disminuyan los niveles de adenosín monofosfato cíclico, lo que inhibe la actividad de la proteína quinasa A y suprime la respuesta celular. El dímero beta-gamma también puede activar canales iónicos o quinasas. Así que, en resumen, la vía de la adenilciclasa produce adenosín monofosfato cíclico que activa la proteína quinasa A y tiene efectos de gran alcance en el metabolismo, la expresión génica y la función cardíaca. Esta vía puede ser tanto estimulada por la subclasificación de proteínas G, que son las S, hay también las I. Otra vía, a través de los receptores asociados a proteínas G, es la vía de la fosfolipasa, que se da a través de la subclasificación GQ11. Su efecto es activar la enzima fosfolipasa C. La fosfolipasa C degrada al IP2, que se degrada en dos mensajeros. El primero es el inositol trifosfato, que se une a receptores en el retículo endoplasmático liberando iones de calcio, y en el diglicerol, que permanece en la membrana y junto con el calcio activa la proteína quinasa C. La respuesta celular de las proteínas quinasa C es que el calcio activa diversas cascadas de fosforización. Esta vía es fundamental para procesos como la coagulación de la sangre y la respuesta de las plaquetas. Aunque estas dos vías son las más destacadas y las mejor estudiadas, no son las únicas. También existen otras vías mediadas por proteínas G, como la que involucra a la familia G12-G13, que activa la pequeña GT-PASA-Rho y regula el citoesqueleto. Además, la señalización mediada por arrestinas permite que los receptores asociados a proteínas G activen vías de forma independiente de las proteínas G. Sin embargo, la vía de la adenilciclasa y la vía de la fosfolipasa C siguen siendo las más representativas y universales para ilustrar el mecanismo de la acción de los receptores asociados a proteínas G. El siguiente tipo de receptor que vamos a ver son los receptores asociados a enzimas. Los receptores acoplados a enzimas son un grupo de proteínas transmembrana que activan directamente una actividad enzimática intracelular cuando se unen a una molécula señal extracelular. Estos receptores no necesitan intermediarios, ya que poseen la función del receptor y de enzima en la misma estructura, o sea, están íntimamente asociados con una enzima. Esos receptores están asociados a una enzima, muy pegados.
Desempeñan un papel crucial en la regulación de procesos biológicos como el crecimiento, la diferenciación y supervivencia celular, y suelen responder a señales de factores de crecimiento y hormonas. Su mecanismo igual es cuando una molécula señal, un ligando, como un factor de crecimiento o una hormona, se une al dominio extracelular del receptor. La unión del ligando causa que dos receptores individuales se unan para formar un dímero en la membrana plasmática. La dimerización activa la actividad enzimática en dos dominios intracelulares. Los dominios enzimáticos activados se fosforilan mutuamente agregando grupos fosfato a residuos específicos de tirosina, serina o treonina. Las proteínas de señalización intracelular reconocen y se unen a los residuos fosforilados, desencadenando una cascada de eventos que conducen a una respuesta celular específica como cambios en la expresión génica. Finalmente, hablamos de los receptores ligados a la enzima tirosina sinasa. La diferencia radica en si la actividad de la enzima es parte del propio receptor o si el receptor se asocia con una enzima que ya está en el citoplasma. En este caso, se asocian directamente con una tirosina sinasa citoplasmática, o sea, una enzima en el interior de la célula. Al unirse al ligando, el receptor cambia su forma, lo que hace que la tirosina sinasa citoplasmática se active y fosforile proteínas diana, incluyendo el propio receptor. La señalización de los receptores tirosina sinasa sigue una cascada que en la última instancia influye en la expresión genética. Su mecanismo inicia con la recepción del ligando. Una molécula señalizadora, otra vez como un factor de crecimiento, se une a los dominios extracelulares de dos monómeros de receptores de tirosina sinasa en la membrana celular. La unión del ligando provoca que los dos monómeros de los receptores tirosina sinasa se unan entre sí para formar un dímero. La dimerización pone en contacto los dominios intracelulares de tirosina sinasa de ambos receptores, que se activan mutuamente en un proceso llamado autofosforilación. La autofosforilación añade grupos fosfato a los residuos de tirosina de los dominios intracelulares de los receptores. Las tirosinas fosforiladas sirven como puntos de anclaje para otras proteínas de señalización en el citoplasma, pues estos fosfatos actúan como sitios de acoplamiento para diversas proteínas, incluyendo proteínas adaptadoras como las GRB2 o proteínas enzimáticas como la fosfolipasa C-gamma. Las proteínas que se unen a estos receptores tirosina quinasa fosforilados se activan, iniciando diferentes cascadas de señalización. Las vías más comunes son la vía fosfolipasa, ya antes mencionada, donde el segundo mensajero, que es el IP3, se une a receptores en el retículo endoplasmático liberando calcio al citoplasma. El otro segundo mensajero es el diaglicerol, que junto con el calcio activa la proteína sinasa C. La otra vía es la vía RAS o proteínas sinasas activadas por mitógenos. Estas proteínas adaptadoras GRB2 recluta un factor de intercambio de nucleótidos de guanina que activa a la proteína GRAS. La activación de RAS inicia una cascada de fosforilaciones de quinasas activadas por mitógenos, lo que finalmente afecta la expresión génica. Los resultados de esas vías, que son las proteínas citoplasmáticas, en su forma activa, se trasladan al núcleo para funcionar como factores de transcripción. Estos factores se unen a secuencias específicas del ADN para activar o reprimir la transcripción de genes, modulando así procesos como la proliferación celular, diferenciación celular, supervivencia y movimiento celular. Hemos llegado al final de la presentación. Espero los temas hayan sido de su agrado y de fácil comprensión.